un espejo, vemos a otro espejo, no sé si le ha pasado como a mí, usted espejea, pone el direccional y está por cambiarse del carril y de repente le suena el claxon, ¡bip! ¿Verdad? Dice, no lo vi, ¿verdad? Porque hay un punto ciego. Y ha habido varios accidentes, y a mí cuando igual voy manejando, y especialmente si estoy como acercándome a un camión o a una troca, no me gusta estar en el punto ciego, porque si cambian de carril y yo estoy detrás, sé que me va a ir mal. Y así como hay puntos ciegos cuando estamos manejando en tráfico, hay puntos ciegos en nuestras vidas. Lo que quiero decir es que hay áreas que a veces nosotros no percibimos, no nos damos cuenta que estamos en peligro, que estamos a un paso de cometer un grave error, a menos de que alguien que esté quizás a otro ángulo nos pueda decir, oiga, tenga cuidado. Y hace 8 días estudiábamos acerca del primer rey de Israel y veíamos cómo Saúl tenía un punto ciego y para él era la ira y la manera como él se encendía con furia en contra de David. Pero ahora queremos ver otro punto ciego. Ahora ya no será la ira, ahora será lo que llamamos el orgullo. Y esto lo veremos en la vida de un hombre llamado Sansón. Ahora, Sansón fue un hombre que tenía un poder absoluto. Y él estaba absolutamente cegado por el orgullo que él tenía, por la gran fuerza, por el gran poder que él tenía como hombre. Alguien bien dijo correctamente que un poder absoluto corrompe al hombre. Si un hombre que se considera bueno o una mujer, de repente se le entrega un control, un poder absoluto, tarde que temprano esa persona se va a corromper. Podemos inclusive empezar en personas de la historia como lo fueron Adolfo Hitler o Napoleón Bonaparte, que cometieron atrocidades, que cometieron grandes actos de maldad porque pensaron que a través de ellos podrían llegar a alcanzar un poder absoluto. En la lectura de hoy nos damos cuenta de una persona en la Biblia llamada Sansón. Este hombre era muy fuerte, él era demasiado poderoso. Él era como el Superman en esos tiempos. En esos tiempos, antes de que hubieran reyes en Israel, gobernaban hombres, mayormente eran hombres llamados jueces. Ellos no era tanto que juzgaban, más que nada era de que ellos gobernaban. Y entre ellos Sansón, y vamos a ver el poder que él tenía, y vamos a entender por qué razón él se llegó a cegar. Esto era un punto ciego para él. Podemos empezar explicando acerca de su nacimiento. Su papá se llamaba Manoa, la Biblia no nos da el nombre de la mamá, pero ella era estéril y ellos le pedían a Dios un hijo. Y un día un ángel enviado por Dios se le aparece a ella y le dice a ella que ella va a concebir. Ella se lo cuenta al esposo, está maravillada, el esposo también. Y resulta que ahora Manoa pues le ora a Dios y le pide que de nuevo envíe al mismo ángel, porque le quiere preguntar de qué manera han de criar al hijo que Dios les está enviando. Y ese ángel regresa. Y Manoa le dice cómo debe de ser la manera de vivir del niño y qué debemos de hacer con él. Y el ángel le explica que no debe de tomar nada de la vid, que no debe beber vino ni sidra, que cómo se debe de vestir, que el cabello no se debe de cortar, etc.
Y entonces Manoah ofrece un animal como un sacrificio a Dios, y el ángel hace un milagro, y lo que hace el ángel se entremete entre la llama que subía en dirección al cielo, y Manoah y su esposa se quedan maravillados. Él dice, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y la mujer dice, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos este sacrificio y la ofrenda, si ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado. Entonces el plan de Dios no era quitarle la vida a los papás, sino más bien bendecirlos con este niño. Y efectivamente llega el momento, versículo 24, cuando nace el niño, lo nombran Sansón, y dice el versículo 24 que el niño creció y Jehová lo bendijo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué bueno es Dios. Y aún desde que era niño, desde que era adolescente o joven, dice el versículo 25 que el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él. Desde una edad muy temprana, el Espíritu de Dios estaba sobre Sansón, quien le daba la fuerza al Sansón, quien lo hacía más fuerte que los demás, quien les daba ese poder, hermanos, que iba más allá, era el mismo Dios. Ahora, yo sé que a él lo conocemos grandemente por las fallas que tuvo, pero antes de hablar de sus fallas y sus pecados, quiero hablar un poco acerca de este poder que Dios le dio a él. Y quiero dar ejemplos de ese poder. Hermanos, por ejemplo, nos dice aquí la Escritura que en algún momento, hermanos, él mató a un león con sus manos. Lo mató con sus manos, lo despedazó, dice la Biblia, así como uno despedaza a un cabrito. Todavía creo que un cabrito pues tomaría esfuerzo, por lo menos para mí, ¿verdad? Poderlo matar, despedazar. Pero él se agarra un león y con sus manos, no tenía ni navaja, ni espada, ni jabalina. Él iba rumbo a casarse, y en eso pues este león viene rugiendo en dirección de él. Y Sansón no tenía ningún temor y lo destruye. En otro momento, hermanos, nos damos cuenta que de que él ya se iba a casar y en la boda pues él había propuesto una enigma, un riddle para mis hermanos jóvenes, y les había dicho a los hombres pues que si ellos le respondían pues que él les daría un premio, y bueno, ellos usaron artimañas y trampas y todo para contestar aquella enigma, y resulta que entonces ahora, como quien dice, pierde Sansón esa apuesta que habían hecho, por así decirlo, y ahora él tenía que pagarle a cada uno de esos 30 hombres con los cuales le había hecho esa propuesta. A cada uno de ellos tenía que darle 30 mudas o cambios de ropa, es decir, uno por cada uno de los 30. Y si usted me acompaña en el capítulo 14, versículo 19, dice así: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón y mató 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de los vestidos a los que habían explicado el enigma. Ahora, si él venció y aún mató a los 30, fue porque el Espíritu de Dios había venido sobre él. Claro que la pregunta lógica que todos nos hacemos es: oye, esto parece bien raro, ¿cómo es que va y mata a 30 hombres si el Espíritu de Dios ha venido sobre él? ¿Por qué no dice el Espíritu vino sobre él y alabó a Dios, o hizo un milagro, o predicó, o algo por el estilo, ¿verdad? Pero había una situación histórica que tenemos que entender.
Israel estaba siendo controlado y subyugado por sus grandes enemigos, los filisteos. Y los filisteos venían y les robaban todas sus cosechas, y así años tras años los empobrecía. Y Dios quería liberar a Israel del dominio de Filistea. Entonces, por eso Dios levanta a Sansón, un hombre poderoso, y va a usar esto como una ocasión para que empiece una batalla, un pleito, llegue una guerra. Entonces, por eso y por esa razón se ha envuelto el Espíritu de Dios. Vemos cómo el Espíritu de Dios venía una y otra vez sobre Sansón. No lo leí, pero voy a regresar un momento al capítulo 14, versículo 16. Dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó el león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Aun cuando él despedazó al león, lo expliqué hace un minuto, era porque el Espíritu de Dios había venido sobre él. Hermanos, cualquier capacidad, cualquier fuerza, cualquier dominio que usted ejerza, cualquier conocimiento o destreza que sea de su vida, es importante reconocer que viene de Dios. No es porque usted todo lo puede y todo lo sabe, o porque diga: oh, yo aquí soy el gran macho, ¿verdad? O de repente las mujeres dirán hoy en día: yo soy la macha, ¿verdad? Y a mí nadie me gana, y algo por el estilo. Quizá usted es el mejor deportista, quizás tú eres el mejor estudiante, quizás usted es el mejor en esa área donde usted trabaja, llámese construcción o landscaping, o usted es buenísimo en la cocina, ¿verdad? Lo que usted sepa hacer, la gloria es para Dios, viene de Él. El Espíritu Santo venía una y otra vez sobre Sansón. En otro momento, hermanos, resulta que los filisteos lo vienen a buscar a su tierra de Israel. Él ya se había casado, pero hubo un problema en la boda. Él dejó la boda, dejó a la mujer, se fue a su casa, ¿verdad? Y ahora pues después de un tiempo había regresado de la boda, ya se calmó, ya no estaba enojado, viene a buscar a su mujer, y resulta que el suegro le dice: pues te fuiste y la dejaste, pensé que ya no la querías. Entonces se lo di a alguno de los chambelanes de la boda. Se encendió con furia, ¿verdad? Alguien diría: ¿y quién no, verdad? Pero él se fue más allá. Él viene y agarra a 300 zorras. Imagínense, yo veo un fox por ahí y ya me estoy cuidando, me estoy escondiendo, me meto al carro, ¿verdad? Él viene y atrapa a 300, los agarra de par en par, les amarra las colas, los prende con fuego, 150 parejas de zorras, los envía corriendo en los campos de las cosechas de los filisteos. ¿Qué pasó? Se quemó toda la siembra. Ellos están enojadísimos. Él se regresa a la tierra del papá, pero Dios estaba obrando para que hubiera guerra entre Filistea e Israel, y Israel quedara libre. Y resulta que vienen los filisteos a buscarlo. Le piden a los líderes de Israel que se lo entreguen. Ok, no nos hagan nada, se lo entregamos. Le hablan: oye, mira, híjole, para que no nos vayan a hacer un mal a nosotros, permítenos que te entreguen. Sí, está bien. A ver, amárrenme. Y lo amarran ahí de espaldas y lo van. Va, hermanos, y va caminando. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en el capítulo 15, versículo 14. Y así vino hasta Elí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Estaban enojados. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. Y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno fresco aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella. ¿A cuántos?
a 1000 hombres. Digo, uno diría, bueno, si viene un toque contra mí, pues a lo mejor le gano, a lo mejor si ya son 2, está duro, 3, ya, ni modo, ya. 1000. Lo han amarrado con las manos, el Espíritu de Dios viene sobre él, se le caen y agarra la quijada de un animal recién muerto y con esa quijada, hermanos, le gana a 1000 hombres por el poder del Espíritu Santo que había venido sobre él. Este hombre sí que era fuerte. En otra ocasión se encontraba dentro de una ciudad de los filisteos. Los filisteos se dieron cuenta, rodean la ciudad y están esperando que él salga por el gran portón que sirve de entrada y de salida. Él se da cuenta que lo están esperando. ¿Qué hace él? Lo que él hace es que él quita los portones que sirven como puerta de entrada a la ciudad y los carga y camina millas con ellos, como diciéndoles: ningún portón de ustedes ni ningún ejército a mí me va a detener y me van a tener aquí encerrado. Este hombre era un hombre con bastante poder. Hermanos, tanto miedo le tenían los filisteos que hacia el final de su vida le ofrecen a Dalila el equivalente de unos 80 o 100 mil dólares para que ella investigue y les dé a conocer cuál es el secreto de la fuerza de Sansón, para así poderlo destruir y quitarle pues su fuerza y hacerlo un hombre débil. Este hombre llamado Sansón es mencionado en Hebreos capítulo 11, el cual él tiene la lista de los hombres y mujeres que fueron siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Típicamente son hombres ejemplares y ahí aparece su nombre, ¿va? Quizás humanamente uno hubiera dicho, no pongas el nombre de él, ¿verdad? Es decir, quítalo de la lista, digamos, pero Dios sabe por qué lo permitió. Bueno, hemos visto cómo el poder de Dios y el Espíritu Santo venía sobre él. Pero ahora vamos a ver los problemas que habían en este héroe, en este juez. A pesar de que él fue un protector de Israel por 20 años, él nos dice el libro de Jueces que él durmió con una mujer ramera. Capítulo 16, versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. La vio, le gustó su físico, tuvo relaciones con ellas y desde ahí en adelante no vuelve a decir ya más la Biblia que el Espíritu de Dios venía sobre él. Hermanos, les quiero decir lo siguiente: el Espíritu de Dios es muy sensible. ¿Cuántos de los que estamos aquí pueden pensar en alguien? Puede ser un amigo, puede ser un pariente, es una persona muy sentida. ¿Sí conocen a alguien? Piensen en alguien. No digan su nombre en voz alta. Se vayan a ofender, ¿verdad? Usted le dice una cosita, no, ya se ofendió. ¿Verdad? Mire, el Espíritu Santo fácilmente se ofende y se siente mal cuando nosotros pecamos. Y el Espíritu de Dios de ahí en adelante ya no dice que venía sobre él. Y por eso cada día, hermanos, les quiero decir, cada día hay que pedirle perdón a Dios. Terminamos el día, hay que orar: Señor, perdóname, lléname de tu Espíritu. No apartes tu Espíritu de mí. Ayúdame a darle lugar siempre al Espíritu Santo. Y entonces nos damos cuenta, hermanos, de que Sansón había llegado a ser una persona muy importante, muy influyente, muy poderoso. La gente le temía, la gente le respetaba. Él podía hacer lo que él quisiera, nadie lo podía parar. Y todo esto, hermanos,
le llenó la cabeza con pensamientos de grandeza. Se creía, ahora sí, lo máximo. Era de los que caminan así con el pecho salido y como que y van así que ni la planta de los pies va pisando, va caminando, digamos, muy acá. Así era él. Cada vez, en vez de pensar en el Dios quien le dio tanta fuerza, pensaba en sí mismo. Cada vez él pensaba que él era el número uno. Ahora, todavía, aunque ya no menciona al Espíritu Santo después de ahí, todavía era fuerte, todavía tenía poder, pero él se le había olvidado, hermanos, el lugar de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros nos descuidamos y empezamos a hacer lo que hacemos en la vida, y vamos y estudiamos o trabajamos o venimos y vamos o nos ocupamos en nuestras actividades y se nos olvida poner a Dios primero, estamos cometiendo el mismo error que está cometiendo Sansón. Porque a estas alturas ya para Sansón Dios ya no era tan importante. Ya Dios era como algo o alguien secundario. A modo de que ya era un asunto de tiempo, porque al poco tiempo sucedería que llegaría la caída de Sansón. Era nada más, hermanos, de que pasara X cantidad de tiempo. Hermanos, le invito a que me acompañe al libro de Proverbios, al capítulo 11 y versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Mejor humilde y sabio, hermanos, que uno lleno de soberbia, porque eso lleva a la deshonra. Luego otra vez, el escritor de Proverbios dice en el capítulo 16 de Proverbios y versículo 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Ve? Una persona soberbia está en las alturas, está en la cima, ¿y qué sucede? Cae. Primero el quebrantamiento, primero la soberbia, eso lleva al quebrantamiento. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto, hermanos? Lo que nosotros podemos aprender ahora sí de las fallas y los pecados de Sansón es, hermanos, esto de que cualquiera de nosotros, por más virtud, por más talento, por más dotado, por más sabiduría que cualquiera tenga, la soberbia nos puede acabar. De repente alguien cae y dice, ¿cómo puede ser que estaba hasta arriba? Él era la persona más respetada, más honrada. Y ahora mire cómo estás ahí abajo, de un día al otro. Parece que fue de un día al otro, pero no fue así. La soberbia había llegado a su vida. Y ese es el caso de Satanás, ¿verdad? Antes que fuera nombrado de esa manera, ¿verdad? Se llamaba Lucero y era un ángel en el cielo. Y la soberbia llenó su corazón y fue bajado, dice la Sagrada Escritura. Tenemos que tener cuidado. Por eso el apóstol Pablo escribe estas palabras en 2 de Corintios y capítulo 12. Antes de dar lectura, permítame decirle que lo que está diciendo Pablo es esto. Él está diciendo que hace 14 años él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dios lo llevó allá para que él viera las grandezas que hay en el cielo, algo que al hombre no se le permite ver. Y él luego dice que
él no quería gloriarse de haber visto todo aquello. Él preferiría gloriarse en sus debilidades. Versículo 5, 12:5. De tal hombre, él habla de sí mismo en tercera persona, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Mire qué diferente a Sansón. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, es decir, pero lo dejo. Si yo puedo decirles lo que vi, pero mejor no, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones, de lo que Dios le reveló, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo está explicando que para que a él no se le subiese y no se exaltase de una manera desmedida, por haber visto las revelaciones, porque, digamos, para que él no dijera, oh, no, pues yo soy el gran Pablo, porque solo a mí Dios me mostró eso y aquello, y a ustedes no, yo soy más. No, dice Pablo, de ninguna manera. Y para que yo no fuera así de orgulloso, Dios permite que se ponga en mi carne, en mi cuerpo, un aguijón. Luego dice, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Para qué? Para que no me enaltezca, sobremanera. ¿Y qué hizo Pablo? Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. No sabemos exactamente cuál fue el aguijón. Algunos intérpretes de la Biblia han dicho, bueno, ha de haber sido alguna enfermedad. Algunos han pensado que quizás porque estaba quedándose un poco ciego, mal de la vista. Otros piensan que quizás es unas personas muy difíciles en su vida, porque dice ahí mensajero de Satanás, y mensajero viene de la palabra en griego que es angelon, que se usa para mensajero, que es, lo habrá escuchado, parece como la palabra ángel, entonces como un ángel malo que viene en contra de él. No nos explica exactamente qué fue ese aguijón, qué fue ese mensajero de Satanás, pero fue alguien, hermanos, que turbó tanto a Pablo, que, hermanos, que no una vez, que no 2, sino que 3 veces le pide a Dios, quita esto de mí, esto es demasiado difícil. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Que te baste mi gracia. Bástate mi gracia. ¿Sabes qué? Con mi gracia, dice Dios, tienes lo suficiente para sobrellevar ese aguijón que está en tu carne. Y la segunda, otra vez, sí, pero Señor, es demasiado para mí, quítalo de mí. Pablo, ya te dije, bástate mi gracia. Porque mi poder, dice Dios, se perfecciona en tu debilidad. Y ahora Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sansón se gloriaba en su poder y en su fuerza, y Pablo se está gloriando en su debilidad. Yo escuchaba de un predicador, un evangelista que oraba mucho por los enfermos, y muchos sanaban, no todos, pero muchos sanaban, y resultaba que él estaba bien enfermo. ¿Ve? El predicador, y alguien decía, oye, pero tú oras por tanto y la gente sana, y tú ¿por qué no? Bueno, quizás es para que, es mi aguijón, es para que yo no me exalte de manera desmedida. Puede ser. Hermanos, qué importante es ser humilde. Ser humilde no significa nada más es decir, ay, soy malo, sino que ser humilde significa pensar más en Dios y menos en mí. Ser humilde, ser como Juan el Bautista, que dijo, es necesario que Él crezca, hablando de Cristo, y que yo mengüe. Entonces, hermanos, escuchaba yo un testimonio de una muy conocida mujer de Dios que vivió tiempos atrás, llamada Corrie ten Boom. Ella era de un país europeo,
era cristiana, y cuando empezó la guerra mundial y los nazis empezaban a agarrar a los judíos y a los israelitas y llevarlos a sus campos de concentración, ella empezó junto con su papá y su hermana, sus padres y su hermana, empezó luego pues a esconderlos en la casa, hasta que alguien dio el pitazo por ahí, alguien se dieron cuenta de lo que estaban haciendo y la arrestaron a ella, a su hermana y a sus padres. Y sufrieron, y todos se murieron excepto ella. Su hermana murió también en el campo de concentración, y terminó la guerra mundial, hermanos, y resulta que Corrie todavía estaba viva y salió libre y con vida, y ella empezaba a dar testimonio acerca de cómo Dios estuvo con ella en esos tiempos muy difíciles. Hay diferentes anécdotas, pero luego, después de que salió, ella le decía a una compañera, una amiga, le decía: cada vez que voy y hablo a una iglesia y doy testimonio, siempre las personas vienen y me dicen que gracias y que esto y el otro, y como que me levantan, y le dice a su amiga: pero a mí me preocupa, dice, porque yo no quiero escucharles tanto, porque yo no quiero que me suba esto a la cabeza y yo me sienta que soy importante, no quiero llenarme de orgullo. Entonces lo que hago es que cuando me dicen cosas bonitas, yo las colecciono como que fueran flores, y al final del día doblo mis rodillas y le digo: Señor, estas flores son para ti. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Vea? Porque si hay algo bueno en nosotros, viene de Dios. Hermanos, el orgullo viene cuando estamos nosotros mirando en nuestra capacidad, en nuestros logros, en lo que nosotros hemos podido hacer, en vez de nosotros estar mirando al Señor. En Él tenemos que poner nuestra mirada. Nuestra fortaleza, nuestra fuerza, nuestra capacidad, lo vuelvo a repetir, viene de Dios. Pero a Sansón se le había olvidado todo esto. Mire, para empezar, cuando él era joven, él había, le gustaba ir a Filistea, y le gustaba quizás mirar a las muchachas de Filistea, y hasta vio una y dijo: con esta es. Entonces él habla con los papás y le dice a los papás: mira, quiero que me acompañen para que hablemos con la familia de esta muchacha. Él ya haciendo sus planes, y los papás, Manoah, que era un hombre de Dios que se acordaba cuando el ángel vino y le explicó cómo debería de instruir a su hijo, entonces el Manoah dice: hijo, habiendo tantas muchachas israelitas, servidoras de Jehová, ¿y cómo pones tus ojos en una filistea? Porque la Biblia habla en contra del yugo desigual, que el cristiano o la persona que busca de Dios no debe de noviar si son jóvenes, no debe de casarse con una persona inconversa. Dios sabe por qué, porque Dios quiere una descendencia que le busque. Entonces el padre le dijo: hijo, ¿qué estás haciendo? Pero Sansón era de esos jóvenes que pensaba que sabían más que sus papás. ¿Verdad? A mí no me digan: I know. ¿Verdad? You don't have to tell me. You're old fashioned, ¿verdad? Tan viejitos, no saben, ¿verdad? Y él, hermanos, presiona, y los papás, pues no sé, han de haber dicho: bueno, ya llegó a sus 18, no sé qué edad tenía, ¿verdad? Pero por así decirlo. Y van y ni modo, y le siguen la corriente, hermanos, y termina casándose con esta mujer. La Biblia no nos da su nombre, pero hermanos, empieza la boda, tiene la boda, y él con ese orgullo, como dije en un principio, ahora sí los desafía a ellos que le den la respuesta a la enigma que él les estaba diciendo. Y la enigma era de que la enigma era de que tenía que ver con el león que él había matado. Entonces, quién es un devorador que es fuerte, y de él también sale la dulzura. Y la dulzura pues era porque después el cadáver del león, después de algunos días, habían llegado unas abejas y habían hecho ahora sí un panal de miel, ¿verdad? Ellos no tenían esa respuesta, no sabían cómo responderle. Y lo que habían apostado eran las 30 mudas de ropa.
Si él ganaba, él iba a tener 30 cambios de ropa, solo para él. Y si él perdía, él tenía que darle a cada uno de los 31. Hermano, pero él estaba tan lleno de orgullo que él pensaba que también a ellos les iba a ganar. Él pensaba que él podía casarse con quien él quisiera, y aunque él violara lo que está tan claramente escrita en la palabra de Dios. Hermano, si tú sabes que algo la Biblia lo prohíbe y dices, sí, yo lo sé, pero yo lo hago como quiera, eres un orgulloso y soberbio. No sé cómo más decírtelo. Porque pensar que Dios te va a bendecir a pesar de que estés haciendo algo que Dios no acepta, es un gravísimo peligro. Cuidado, jóvenes. Cuidado, jóvenes, para algo Dios les ha dado a padres, especialmente los que son piadosos, para hablarles acerca de los caminos de Dios. Cuidado, los que ya son cristianos, de andar por allá, en el mundo, ¿verdad? Queriendo, ahora sí, andar en yugo desigual. Deje que se conviertan al evangelio, aleluya, ¿verdad? Si viene la muchacha por primera vez en la iglesia, no es cristiana, digamos, qué triste sería que todos los muchachos jóvenes de repente quieren caerle para ver quién le va a hablar de novio. No, hombre, para novia. No se trata, déjela sola que camine con Dios, que se arrepiente, que busque de Dios, y si Dios la tiene solita va a llegar, Dios la va a traer. No sea voraz, no es competencia con el otro joven. Dios le va a dar a cada quien, ¿a poco no? Y viceversa también. Es que era un orgulloso él, pensando que va a hacer lo que quiere y después le va mal. Después se casa, ¿verdad? O después tiene que ir a matar a 30 hombres. Sí, yo sé que el Espíritu de Dios le ayudó, digamos, pero bueno, va y mata a los 30, digamos, va a su casa enojado, deja a la mujer, regresa. ¿Y cómo le fue? El mismo papá entrega a su hija, que es la esposa de él, digamos, con él, digamos. Le está yendo de mal en peor. Es decir, Dios está cumpliendo su propósito porque Israel se va a defender de Filistea. Pero también, hermano, Sansón en su vida personal va de mal en peor. Luego después, hermanos, llega y cae con una prostituta. Luego después, hermanos, anda con Dalila. De veras que estaba cegado, hermanos. Se sentía tan hombre, tan macho, porque solo sus chicharrones tronaban. Solo él, ¿verdad? Esta mujercita que nada, y ella le lloraba. Dime, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Y él se inventaba cualquier cosa. Y después en la noche llegaban los filisteos pensando de que ya les había dado la respuesta correcta. Y después ella gritaba, Sansón, Sansón, los filisteos. Y se levantaba él, hermanos, y les pegaba, les ganaba. Estaba tan cegado con amor con Dalila, hermanos, y sentía él que yo soy grande, pues yo soy fuerte, pues total, no importa lo que ella diga, hermanos. ¿No se daba él cuenta que esta mujer por dinero nada más lo quería traicionar y entregarlo al ejército de los filisteos? Pero su mismo poder lo cegaba. Él era demasiado orgulloso. Se le olvidó que el poder que él tenía venía de Dios. Algunos han pensado que Sansón perdió su poder cuando le cortaron el pelo. Hermanos, ¿sabe cuándo perdió el poder? Cuando se apartó de Dios. Acompáñeme a Jueces capítulo 16 y versículo 20. Ahora, para esto, él ya le ha contado que a Dalila que si le cortan el cabello, que él pierde la fuerza. En el versículo 19 le ha hecho que él duerma sobre sus rodillas. Imagínense nada más. Este hombre tan fuerte y la mujer hasta lo tiene dormido en sus rodillas.
Y no es porque estaba orando, era como un títere. Llama a un hombre, le rapa la cabeza, ella comienza a afligirlo, su fuerza se ha apartado de él. Versículo 19, y en el versículo 20 ella dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Se sentía tan seguro, hermanos. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Dios había puesto un límite y Sansón se había pasado de ese límite. Y Dios dijo: ya no más, y se aparta de él. Y no es que Dios era malo, sino que era el mismo Sansón que se había apartado de Dios. Hermanos, es que hay límites hasta para la paciencia de Dios. No se olvide que en los días de Noé, Dios se cansó. En Génesis capítulo 6 dice que se arrepintió de haber hecho al hombre por tanta maldad y acabó con la tierra, acabó con todos los seres vivientes, con la excepción de Noé, la esposa, los 3 hijos y las nueras, 8 en total, para comenzar de nuevo. Pero se me hace algo fascinante, interesante, asombroso, de que él ni cuenta se había dado que Jehová se había apartado de él. Estaba seguro: no, Dios me va a bendecir. Dios me va a bendecir como las otras 1000 veces. Dios me va a volver a bendecir, hermanos. Pero ahí ahora sí, ahí acabó todo, hermanos. Porque ahora lo toman, lo amarran, y no solo esto. Este hombre que estaba ciego por su poder y por su orgullo, ahora le sacan los ojos y queda ciego también físicamente. El que era ciego espiritual, ahora, hermanos, es un ciego físico. Hermanos, qué terrible manera, hermanos. Y luego lo tienen y ya hacen burla de él. Ahí lo tienen, hermanos, moliendo y haciendo pues cualquier cosa, hermanos. Lo tenían como un juguete. Él se había alejado de Dios porque había aprendido a confiar en su propia fuerza y ya había dejado de confiar en Dios. La historia de Sansón es una historia de un hombre que por su orgullo vivió la vida a su manera. Era de los que decía: porque me da la gana. Él así decía y así vivía. Sansón sufrió por su propio orgullo. Hermanos, pero a pesar de su grande falla, a pesar de haberse apartado de Dios, a pesar de su inmoralidad sexual, se arrepintió. Se arrepintió, y cuando se arrepintió, Dios lo restauró y restauró su fuerza. Mire, vamos a Jueces, al capítulo 16. Desde el versículo 22 dice: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Es como una pista, porque de alguna manera el cabello tenía algo que ver con la fuerza. Luego llegamos al versículo 28 y dice: entonces clamó Sansón a Jehová y le dijo: Señor, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Jehová, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas en medio, sobre las cuales descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellos, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fue mucho más que los que había matado durante su vida. Sansón regresó a la oración. Este hombre que había dejado de orar, ahora había regresado a la escuela de la oración. Una vez más, solamente te pido, acuérdate de mí. Una vez más te pido, una vez más,
que yo pueda tomar venganza, que pueda yo acabar con estos filisteos. Él ahora, dependiendo en Dios, le pide fortaleza. Y cuando él dice muera yo, no es que está queriéndose suicidar, hermanos. Está diciendo, no importa si yo muero o no, con tal que yo acabe con ellos. Y los enemigos de Israel, los enemigos de Dios, los filisteos, más de ellos murieron en ese momento que en toda la vida de Sansón. ¿Se acuerdan que un día mató con la asna la queda de un asna 1000, de un solo? Ahora fueron miles, fueron muchos más. Hermanos, lo bueno es que se arrepintió. Alabado sea Dios. Y si tú te has enorgullecido y has querido apartarte o vivir tu vida como tú quieres, si te arrepientes, Dios también llega a tu vida. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero terminar con una anécdota. De repente, para los que en algún momento han mirado el basquetbol profesional, por allá por los 80s y los 90s había uno muy conocido que lo llamaban Magic Johnson. Quizá no tan famoso como Jordan, pero sí era bastante famoso. Y él estaba, digamos, estaba él en términos deportivos muy bien, muy popular, muy famoso, excelente jugador, pero su vida moral estaba en un desorden. Él nada más andaba fornicando arriba y abajo y con quien sea, hermanos. Y en el 91 se da el anuncio que él había contraído la SIDA. Oh, imagínense. Ya nadie se le quería acercar, nadie quería jugar con él. Él decide que es tiempo para terminar con su carrera deportiva, deja el baloncesto. Y luego en una entrevista que él tuvo en ese programa que se llama Face to Face, él le dijo a la que le entrevistaba, viví la vida de un soltero desordenado y ahora le estoy pagando. Mi vida moral estaba completamente mal. Lo único que puedo hacer es pedir perdón. Yo quisiera que no hubiera ocurrido, pero ya ocurrió, lo hecho está. Lo único que puedo hacer es pedirle perdón a Dios y dejar todo en sus manos. Gloria a Dios, ¿verdad? Yo no sé si el hombre se convirtió o no lo sé. Lo voy a investigar porque me da curiosidad, hermanos, pero me encantó leer esas palabras. Y ese hombre llamado Johnson, hermanos, sufrió el dolor y la atadura que de alguna manera experimentó Sansón en su vida. Hermanos, años después, Magic Johnson seguía vivo, casado, con 2 hijos, haciendo ejercicio 6 horas al día, levantando pesas, corriendo, jugando baloncesto, ya no como profesional, pero vea, igual jugando. Y su imperio financiero, hermanos, tenía un valor o tiene un valor de millones de dólares, y él se dedicó a hacer algo con su fortuna. Él decidió, hermanos, invertir en los negocios de la gente que trabaja en los lugares pobres dentro en la ciudad, en los de su misma raza, la raza negra, para ayudar a estas familias a también poder lograr éxito financiero en sus vidas. Quería ahora, como dicen, give back, quería ahora pues darle a aquellos, ¿verdad?, que en su vida deportiva lo habían apoyado. Hermanos, Dios tiene un propósito para nosotros. Y si para eso nos tiene que quebrantar porque nos hemos enorgullecido, pues Él sabrá. Diríamos, ay, ojalá no, ¿verdad? Pero bueno, no tanto así como Sansón, ¿verdad? Pero hermanos, mejor nos humillamos nosotros, ¿verdad? Mejor. La Biblia dice que el que se enaltece, Dios lo va a humillar. Y el que se humilla, Dios lo va a levantar. Pero esto del orgullo es como un punto ciego, porque a veces la persona orgullosa ni se da cuenta y dice, no, pues yo soy humilde. Ni humilde ni que nada, digamos, lo dice, pero no se da cuenta.
pero otros quizás se dan cuenta. Y si hay un amigo que realmente le quiere ayudar, sabrá cómo acercarse y decirle: mira, te está pasando eso y el otro, no es para que quedemos de enemigos, te lo digo porque te aprecio y ¿sabes qué? Mejor busca a Dios. Eso es ser un buen amigo. Aquí está el Señor. El Señor está entre nosotros. Yo le quiero invitar a que cierre sus ojos. Yo le quiero pedir de que usted medite sobre su vida. Dios está aquí. Así como está usted, medite, no platique, no se salga. Quizás ahorita usted está en la cima. Estás en un lugar muy alto, todo te está yendo bien, amado hermano. Te quiero animar, dale la gloria a Dios, dale la gracia. Cada día, aleluya. Es tan fácil pensar que tú lo has hecho, que tú sabes más que los demás. Oh, es la gracia de Dios. O quizás algunos se encuentra algo caído, algo aplastado, le ha ido mal, ha caído en su vida. Y te quiero decir que Dios te puede levantar. Pídele perdón a Dios, que obre en tu vida, que te levante. Él te quiere perdonar. Igual quiero hacer una invitación a cualquier persona que todavía no ha recibido a Cristo. Todos hemos pecado, dice la palabra de Dios, hemos ofendido a Dios. Pero a pesar de eso, Dios nos ama tanto que Él dio lo mejor para nosotros. Él entregó la vida de su unigénito, de su Hijo amado Jesucristo, para que Cristo muriera en la cruz, pagando por la culpa de nuestros pecados. Si tú crees eso y te arrepientes de tus pecados, puedes recibir a Cristo hoy. Y hoy mismo alcanzas el perdón, no por tus méritos, pero por la misericordia y la gracia de Dios. ¿Habrá alguno que en esta tarde quiere entregarse a Cristo? ¿Quién es aquella persona que diga: yo necesito de Dios? Yo me quiero humillar, no delante del hombre, delante de Dios. Aquí está el Señor. Si Dios ha hablado a tu vida, acércate aquí al frente. Quiero orar por ti. Quiero pedirte que te acerques a Él. Gracias, Señor. Muchas gracias.